Listo, pues muy buenos días a todos. Hoy estamos iniciando nuestra primera clase de la materia Matemáticas Básicas. Bueno, pues es una pena que aún no se haya conectado todavía nadie del grupo a esta clase en vivo, pero pues bueno, también les voy a dejar esta grabación para que ustedes puedan revisar el detalle de lo que veremos el día de hoy sobre el tema de conjuntos. Sí, ese es nuestro primer tema que abordaremos. En las clases grabadas, ustedes también ya, igual y para aprovechar, les explicaré cómo estaremos trabajando. Cada semana estaré dividiendo en dos partes las clases grabadas para que ustedes puedan ver los temas de una manera mucho más práctica, más precisa y que no abordemos tanta información en un solo video. ¿Sale? Esto pedagógicamente me parece lo más correcto para que ustedes puedan comprender mejor los temas que vayamos abordando. Pero bueno, también si ustedes identifican algo que pudiéramos mejorar en esta interacción de las clases grabadas y el cómo los puedan ustedes vivir para facilitar su aprendizaje, créanme, con mucho gusto, estaré atento a sus comentarios, a sus sugerencias. Y bueno, pues vamos a empezar entonces con esta materia. Y bueno, pues si alguien se conecta ahorita en el transcurso de la clase que está ahorita grabando en vivo, pues bueno, le damos acceso. Y algo que me gustaría empezar por compartir es cuando escuchamos matemáticas, ¿no? Yo recuerdo que hace ya algunos años cuando estaba estudiando, y me acuerdo desde la primaria, cuando empecé con la primaria y conocí por primera vez las matemáticas, la verdad es que no fue algo que me gustara, no eran de las materias que me gustaban. Llegué a la secundaria y pues fue empeorando porque había cosas más complejas que yo no entendía. Llegué a la prepa y fue lo mismo, empecé a bloquearme, se me hacía como un martirio estar viendo esa materia, no era algo que me agradara, ¿no? Hasta al llegar a la licenciatura y fue donde empecé a identificar lo valioso que son estas materias de matemáticas, porque al principio yo pensaba, pero no voy a ser matemático, no voy a ser, pues, ingeniero, ¿sale? Entonces, ¿para qué ver matemáticas? Y bueno, algo muy sencillo, las matemáticas están en todos lados, ¿ok? Y no importa qué formación tengamos, qué carrera tengamos, a qué nos dediquemos, las matemáticas están en nuestro día, ¿eh? De cualquier persona del mundo. Y entonces de ahí viene lo importante de este tipo de materias porque te ayudan a analizar mucho las situaciones que vamos viviendo, a ser más, pues, analítico siempre que tomes una decisión. Y claro, pues a entender que a través de data, de números, sí, vas a poder ser mucho más sencillo tu forma de poder lograr un resultado que tú quieras en tu vida. Entonces, pues lo tenemos en todos lados, no nos podemos deshacer de este tema de matemáticas, está por todos lados en nuestra vida, en la vida de todos. Y bueno, por eso es importante que empecemos ahora pues por agarrarle el gusto a esta materia. La verdad es que es algo muy padre el poder comprender el qué y el para qué nos sirven las matemáticas. Y con esto creo que podemos empezar por muy buen camino para que de aquí en adelante a ustedes les facilite mucho el poder tomar cualquier tipo de materia que vaya enfocado a matemáticas, sea más clara para ustedes y más sencilla de poderla llevar. ¿Sale? Bueno, vamos a ver ahora entonces de los temas que les mencionaba en las clases grabadas. Son tres temas particulares. Primero, en esta unidad uno vamos a hablar acerca de conjuntos, ¿ok? Vamos a estar revisando a qué se refieren los conjuntos y nos enfocaremos específicamente en los conjuntos numéricos, ¿de acuerdo? Pero hay diferentes tipos de conjuntos que ahorita vamos a platicar. Eh, También vamos a ver, o bueno, en las clases grabadas también van a poder ver otro tema específico de los símbolos que se llegan a utilizar o la notación que se utiliza en las matemáticas y que de repente cuando las vemos decimos, wow, desde ahí yo ya no entiendo qué significa este lenguaje y me da miedo y ya no quiero continuar, ¿no? Pero, pues como no podemos escribir cartas completamente, utilizamos por eso esos símbolos, ¿no? Para describir toda una referencia, pues no necesitamos tanto texto, necesitamos solamente estos símbolos que nos van a permitir interpretar los datos, ¿no? Eh, y también veremos cómo a través de estas eh, expresiones que tenemos complementarias, ¿sí?
vamos a poder comprender mucho mejor la interacción de estos conjuntos. Pero bueno, eso lo vamos a estar viendo ahorita en esta clase en vivo. Pues nuevamente la invitación para los alumnos, ya les compartí en el grupo que tenemos de WhatsApp. Estoy listo para darles acceso, pero bueno, en cualquier momento si alguien se conecta, le voy dando acceso. Mientras, para ir avanzando y ustedes también, si no se pueden conectar en este sentido, eh, posteriormente puedan ver la clase en vivo. ¿Ok? Bien, pues bueno, vamos a empezar entonces con la introducción a este tema, ¿de acuerdo? Como les mencionaba, vamos a hablar acerca de conjuntos. Esta información también la van a tener en la plataforma para que la puedan revisar. Y bueno, empecemos por definir qué son los conjuntos. Y les decía, nos vamos a enfocar aquí en los conjuntos numéricos, porque un conjunto puede ser varios objetos, cosas, pero que sean semejantes. Eso es lo importante. ¿Ok? Si vamos a hablar de figuras geométricas, ah, pues ya sabemos qué son las figuras geométricas, ¿no? Un cuadrado, un círculo, un rectángulo, un hexágono, etcétera, etcétera. Todas esas figuras, ¿no? Ese es un conjunto de figuras geométricas, ¿sí? También tenemos números, que es el que vamos a enfocar ahorita. Pues tenemos números. Hay un tipo de números que podemos contemplar, ¿no? Hay conjuntos numéricos específicos que ahorita vamos a revisar. Y también, si contamos del 1 al 10, ese es un conjunto numérico del 1 al 10, ¿no? Como su calificación o en las calificaciones de mi grupo, ¿sale? De ustedes que son mi grupo, pues yo voy a tener un conjunto de calificaciones, ¿sale? Dependiendo de los resultados que tenga cada uno de ustedes. Pero bueno, a eso es lo que se refiere conjuntos. Aquí en esta definición hablaremos específicamente de los conjuntos de números y nos menciona que son la colección ordenada de números que comparten características o propiedades en común. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver porque tenemos conjuntos numéricos como los más comunes, los números naturales, los números enteros, racionales, irracionales, reales y complejos. Entonces, empecemos por ahí. Cuando escuchemos este término de, a ver, ¿cuáles son los números naturales? Pues los números naturales son los que usamos para contar, ¿sale? Del 1, 2, 3, 4 mil, 10 mil, 1 millón, o sea, los números que ya conocen ustedes y que utilizamos constantemente para poder contar. Ahora, existe otro tipo de números, ¿no? Y que también se van a ocupar en los conjuntos, que son los enteros. Aquí importante, incluyen los números naturales, que son del 1, 2, 3 en adelante, pero también incluyen el cero y los números negativos, ¿ok? Como el 0, -1, -2, -3, etcétera, ¿ok? Ahora, los números racionales. Estos son aquellos que pueden expresarse como una fracción, ¿ok? Cuando tenemos fracciones, los quebrados, famosos quebrados, ¿no? Un medio, tres cuartos, ¿sale? Un cuarto, un tercio, etcétera, ¿no? Estas fracciones que se le conocen como los quebrados, ¿no? Esos son los racionales, eh, y que, bueno, pues no toman o no se consideran en las fracciones números enteros. Eso es importante, el cero. ¿Sí? El cero no va dentro, aunque toman en cuenta números enteros en las fracciones, el cero ese sí no está incluido en las fracciones, ¿vale? Irracionales son los números que no pueden expresarse como fracción, ¿sale? Pero tienen una simbología, que ahorita vamos a ver a ese tema. Por ejemplo, el de pi, ¿sí? Que es como una casita, ¿sale? Pi representa un número específico que es 3,1416, que es como la contracción de todo el número de decimales que trae este número, ¿no? El pi. O, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, ¿no? Ese es otro ejemplo de números irracionales. Los números reales son la unión de los números racionales e irracionales, ¿ok? Bueno, eh, pues básicamente es una combinación de ambos. Y los números complejos incluyen los números reales, ¿ok? Y los números imaginarios, que involucran la raíz cuadrada de -1. Estos ya son para temas más avanzados que vamos a, bueno,
A lo mejor no vamos a dar aquí a detalle en matemáticas básicas, pero que si usted está usando una ingeniería posteriormente o alguna maestría, les puede servir o en su trabajo diario que tenga que ver con más temas de ingeniería, seguramente va a ser más ocupado esta información, ¿no? Y bueno, estos son los conjuntos numéricos en matemáticas más fundamentales y se utilizan para representar y resolver una amplia variedad de problemas. Como se los mencionaba en un principio, pues estas materias de matemáticas que tenemos incluidas en nuestros planes de estudios, o en matemáticas en general, que tenemos en todos los niveles de estudio que hemos estado, pues bueno, tienen les decía, el qué y el para qué. El qué, pues son estos números, estos datos que tenemos en nuestra vida diaria y para qué los tenemos para poder ser más racionales en nuestra forma de tomar decisiones, en nuestra forma de actuar, en entender o comprender las cosas. Entonces, tienen un gran valor las matemáticas. Ahora, vamos a ver también cómo lo pueden revisar de manera más visual. Hay unos videos en YouTube que están muy interesantes, donde viene esta parte de la simbología que se utiliza en los conjuntos, ¿ok? Y como también les explicaba al principio de esta clase en vivo, a veces queremos expresar muchas cosas diciéndolas o escribiéndolas en las matemáticas, pero como no podemos hacer esto para no complicar más el tema de matemáticas, por eso se utilizaron símbolos, ¿sí? Que nos ayudan a poder interpretar más lo que queremos expresar, ¿de acuerdo? Entonces es como la forma más sencilla de poderlo entender. Y bueno, eh, los conjuntos de números en matemáticas se representan y simbolizan de diferente manera. Eso es muy importante. Por ejemplo, se utilizan letras mayúsculas para denotar los conjuntos. Eh, Les decía, en la clase grabada, en la primera parte, van a ver ahí unos videos de YouTube en donde gráficamente te muestran, por ejemplo, a ver, si queremos identificar un conjunto de figuras geométricas y le vamos a poner una letra en mayúscula para saber que ese es un conjunto. Y como son figuras geométricas, le ponemos una F mayúscula. Y dentro de este conjunto de figuras geométricas vamos a incluir un círculo, un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, etcétera, ¿no? Las figuras que queramos. Y entonces ocupamos una letra mayúscula. O si queremos poner las vocales A, E, I, O, U, ese va a ser mi conjunto, lo voy a representar con una letra que sea la V, por ejemplo, mayúscula. Entonces, así se denotan los conjuntos con una letra en mayúsculas. Como ya aquí te los ponen, por ejemplo, puede ser A, B, C, D, cualquier letra del alfabeto en mayúscula. Y tenemos otro que son las llaves. Estas llavecitas, la que abre y la que cierra, lo que esté contenido dentro de ellas es lo que va a formar el conjunto. Y también se usan otros símbolos específicos para representar las relaciones que hay entre estos conjuntos que se vayan a formar. ¿De acuerdo? Tenemos esta que es como una E, una como sea al revés o una como herradura, ¿no? Tenemos otras que son de operaciones para como unión, ¿no? De un subconjunto. Esto que vamos a irlos viendo cada uno. Este que es como una U pero al revés minúscula, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, aquí lo podemos ver ya más específicamente por tipos de símbolos. Las letras mayúsculas, les decía, van a representar los conjuntos, como lo mencionábamos ahorita. Las llaves son estas, todo lo que esté dentro de estas llaves va a ser parte del conjunto. Ahora, aquí ya viene también lo interesante, porque les decía, este otro símbolo, si yo quiero decir, pues la I, ¿no? Hablando de lo conjunto de vocales, la I pertenece al conjunto de la V, que son las vocales, ese es mi conjunto, ¿no? Está incluida, por eso lo podremos representar como I, ponemos ese simbolito, sale, pertenece a A, ¿no? Aquí hay un ejemplo. El símbolo significa pertenece a, por ejemplo, 2 en el conjunto A se lee así tal cual, ¿no? 2 pertenece al conjunto A. Y eso puede ser porque a lo mejor dentro de, podemos tener A, ¿sí? Es igual a
entre las llavecitas uno, 2, 3, 4, como está aquí, ¿no? Aquí está. Supongamos que A es este conjunto, uno, 2, 3. Entonces, por eso podemos decir que 2 pertenece al conjunto A, ¿sale? Como les mencionaba, ahí en las clases grabadas tengo unos videos que también pueden ver en YouTube muy interesantes para poder ver gráficamente o visualmente más esta información. Como les decía, como C al revés, es que decir subconjunto, ¿sí? Por ejemplo, B es el subconjunto de A. ¿Y qué significa? ¿Sí? Que a lo mejor tenemos en el conjunto A, tenemos del uno al 5, uno, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ese va a ser el conjunto A. Y B, a lo mejor solamente tiene el 2 y el 4, pero eso se le llama subconjunto porque son los datos que están incluidos o son parte del conjunto A. ¿Sale? Eso significa un subconjunto. Son menos datos, pero están incluidos en el conjunto A. ¿Sale? Eso sería la interpretación. Ahora, la U minúscula, que significa unión, bueno, esta U, perdón, significa unión, eh, es donde podemos unir dos conjuntos. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, el conjunto A es la unión del conjunto B, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos representar? Pues igual, ¿no? A lo mejor ahí tenemos uno, 2, 3, 4, 5, ¿sale? Que es el conjunto A. Y luego tenemos en el conjunto B el 2 y el 4, como les decía, ¿no? En su conjunto. Al final, como está incluido A y B, van a ser igual del uno al 5, uno, 2, 3, 4, 5. Esa va a ser la unión. Y eh, la intersección, ¿sale? El símbolo de esta como U al revés representa la intersección, que son los datos que se repiten. Aquí, por ejemplo, otra vez volviendo al mismo caso de A y B, tenemos en el conjunto A del uno al 5 y en el conjunto B del 2 y 4. ¿Cuáles son los que están incluidos en el conjunto A y cuáles son los que se intersectan en el conjunto B? El 2 y el 4. Entonces, esa sería la intersección, ¿sale? La intersección sería de A y B, es 2 y 4. Ahora, este otro símbolo significa el conjunto vacío. El conjunto vacío es un conjunto que no tiene ningún elemento y se puede simbolizar de dos formas. De esta manera, ¿sí? Como un circulito con una diagonal o las dos llavecitas, pero con nada adentro. ¿Ok? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de estos símbolos que pudimos revisar. En el conjunto A, ¿sí? Tenemos al uno, 2, 3, 4, 5, como el que yo le estaba explicando hace ratito. Si queremos explicar el símbolo de pertenece a, que es esta como como curveadita, bueno, a ver, aquí está el ejemplo. 3 pertenece al conjunto A, porque aquí está incluido, ¿no? Así lo podríamos leer. En lugar de escribirlo, así lo podemos interpretar con esa simbología. Ahora, conjunto B. ¿Sí? El conjunto B, mira, es el uno, 3 y 5. ¿Sí? El subconjunto B, el B sería un subconjunto de A. ¿Por qué? Porque son menos datos. Si te das cuenta, aquí el conjunto A son del uno al 5. El conjunto B, o se le puede decir como subconjunto porque es más chico de datos, tiene tres datos incluidos del conjunto A. ¿Sale? Y entonces podemos decir que B es el subconjunto de A. ¿Sí? Es decir, es más pequeñito y está incluido dentro de este conjunto. ¿De acuerdo? Ahora, la unión de A y B, ¿cuál sería? Pues B, si ya está incluido dentro del conjunto A, pues sería exactamente este, ¿sí? Uno, 2, 3, 4, 5. Esa sería la unión, ¿sale? Ya están ahí incluidos los dos conjuntos, A y B. Ahora, la intersección de A y B, es decir, dónde están los que tienen en común tanto en el conjunto B como en el conjunto A. Son estos, el uno, el 3 y el 5, ¿sí?
que también los tiene el conjunto A, 1, 3 y 5. El 2 y el 4 no están incluidos en el subconjunto B, por eso es que no se intersectan, no es una intersección ahí, solamente estos tres que están incluidos en los dos conjuntos. Y un conjunto vacío, pues sería con esas llavecitas en blanco o con este símbolo, ¿vale? Aquí se le puso como el conjunto, ¿no? Vacío, como conjunto una C, ¿no? No hay ningún dato. Bueno, tenemos más conjuntos numéricos, ¿sí? Como los de los números naturales. Entre las llavecitas tenemos el 1, 2, 3 o los números enteros menos. Acuérdense que los números enteros podemos tener cero o números negativos y positivos. Los números racionales, números que se pueden expresar como fracción. Por ejemplo, A sobre B, ¿no? Donde B nunca va a ser cero. Eso es importante, ¿sí? Eh, los números irracionales, números que no se pueden expresar como fracción. Por ejemplo, ya lo hemos dicho, la raíz de 2 o pi, ¿no? Números reales, la unión de los números racionales y los números irracionales. Números complejos que tienen una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Como A más B, ¿no? O este es otro ya que se está incluyendo como los números cardinales. eh, Son los números naturales más el cero. Aquí sí ya se suma el cero. Tenemos otra simbología adicional. En la clase grabada y van a ver también el video donde te menciona como esta comilla, ¿no? Que significa complemento, complemento de. Este que significa la diferencia de, ¿sale? Es como un signo del de menos, el de resta. Este que es como un triangulito que va hacia arriba, hace la referencia de diferencia simétrica, ¿sí? Que eso ya es un poquito más para geometría. Y bueno, pues ya para concluir nuestra clase del día de hoy, vamos a ver el último tema, conjuntos por extensión y comprensión. Para que les pueda quedar más claro, vamos a ver este video también de YouTube. Está muy interesante. Y bueno, pues para que si lo quieren revisar ustedes posteriormente lo puedan ver desde YouTube. ¿Sale? Entonces vamos a ponerlo aquí. A ver, permítanme, voy a compartir con el audio para que lo puedan escuchar. Y tal cual así lo van a poder encontrar, ¿no? Como la notación de conjuntos por extensión y comprensión. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el video y regresamos para cerrar la clase del día de hoy. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de conjuntos y ahora veremos cómo expresar un conjunto por extensión o por comprensión. Y primero que todo vamos a hablar de la notación por comprensión. ¿Qué es expresar un grupo por comprensión? Consiste en indicar la característica o las características, puede ser una o varias, o propiedad común a todos los elementos del conjunto. Para esto debemos tener en cuenta que los conjuntos se designan con una letra mayúscula, por ejemplo. Bueno, el ejemplo que les di en el video anterior, pero por ejemplo, el conjunto de las vocales. Generalmente para escribir por comprensión un conjunto, se escribe de la siguiente forma. Se nombra con una letra mayúscula y se escribe entre unas llaves. Se puede escribir de dos formas. Por ejemplo, podemos escribir de esta forma el conjunto de las vocales. O también lo podemos escribir de esta forma. Bueno, esta forma es más utilizada cuando estamos trabajando con números, pero también se puede utilizar. Y de una vez vamos a ir practicando con lecturas de símbolos de conjuntos. En este caso se podría escribir X, tales que X es una vocal, ¿sí? Obviamente pues es más sencillo así por comprensión. El conjunto vocales. El conjunto V, está conformado por las vocales. O el conjunto V, que son todas las X, tales que X es una vocal. A los estudiantes generalmente les da como miedo, digámoslo así, esta simbología, ¿sí? Y más cuando lo vamos a ver más adelante con números. Pero no se afanen, ya más adelante, ahorita más adelante en el video les voy a explicar por qué se escribe esto y cómo se comprende para escribir cualquier conjunto por comprensión. Vamos a escribir ahora otro ejemplo de un conjunto escrito por comprensión.
En este caso, como lo ven aquí, se puede escribir el conjunto A. Bueno, este es el nombre del conjunto. A mí se me ocurrió llamarlo A, pero se puede llamar como ustedes quieran, una letra mayúscula, ¿no? Igual, y entre unas llaves, pues escribimos la característica o la propiedad común a los conjuntos, que en este caso el conjunto que a mí se me ocurrió fue decir el conjunto de los números naturales menores que 6, ¿sí? La idea es que, ¿cómo sabemos que un conjunto está bien determinado? Pues porque cuando uno lea por comprensión o por extensión, que ya lo vamos a ver ahorita, la idea es que el que lea esto debe saber cuáles son los elementos que pertenecen a este conjunto. Ya lo vamos a aclarar ahorita, ¿sí? Pero entonces, en este caso, por ejemplo, se puede escribir el conjunto de los números naturales menores que 6 o se puede escribir de esta forma. Los x tales que x pertenece a los números naturales, que es una propiedad, y además otra propiedad de estos elementos, que la x debe ser menor que 6. Pero para aclarar un poco más este tipo de notación, vamos a hablar ahora de la notación por extensión. ¿Qué es escribir un conjunto? Bueno, aquí tenemos el conjunto por comprensión, que ya había colocado en el ejemplo de las vocales. Ahora, por extensión o por enumeración también se le dice. Consiste en nombrar cada uno de los elementos. Entonces ya no vamos a decir la característica que eran las vocales. Igual, cuando uno ve esto, se imagina las vocales. Ahora aquí, por extensión, vamos a escribir las vocales, que obviamente pues todos ya las sabrán. La A separadas por comas, la E, I, O y U. Y cerramos las llaves. Entonces aquí está escrito el conjunto de las vocales por comprensión, aquí también por comprensión, o sea, la característica, y aquí está escrito por extensión, o sea, están escritas las vocales. Les quiero aclarar ahora sí este tipo de notación. En este tipo de notación se está diciendo que X es cada uno de los elementos del conjunto, ¿sí? Entonces cuando veamos X es cada uno de los elementos del conjunto o todos los elementos del conjunto, tales que, aquí escribimos la característica, cada elemento del conjunto es una vocal, ¿sí? Cada elemento es una vocal, o sea, este elemento es una vocal, la E es una vocal, la I es una vocal, la O es una vocal y la U también es una vocal. Ahora vamos a hablar de este otro ejemplo, que es pues en el que generalmente los estudiantes más tienen problemas. Bueno, no me acuerdo cómo le había puesto al conjunto anteriormente, lo voy a llamar el conjunto A de las X, ¿sí? O los elementos de ese conjunto. Ese elemento tiene que pertenecer a los números naturales, acordémonos que esto se le pertenece, entonces es una condición. Cada elemento que yo coloque por extensión, bueno, voy a colocarlo aquí, ahora por extensión, el conjunto A, cada elemento que yo coloque acá debe cumplir en este caso hay dos condiciones, una condición y dos condiciones. X tales que, ¿no? Hay algunos profesores o libros escriben en lugar del tales que, así como una línea vertical, lo escriben con dos puntos, está perfecto, ¿sí? Cualquiera de las dos simbologías es válida. Entonces, ¿qué condiciones deben tener los números que yo voy a escribir acá? Primera condición, que esos números pertenezcan a los números naturales. Acordémonos que los números naturales son los que sirven para contar. Entonces, aquí una condición es que sean naturales, o sea, podría ser el 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿sí? Todos estos serían los números naturales, pero además, aquí tengo que escribir los números naturales, pero además deben cumplir esta otra condición. Los naturales que sean menores que 6. Bueno, aquí les aclaro, algunos dicen que el 0 es un número natural. Eso todavía ni siquiera se ha definido bien si es un número natural o no. Para mí, la verdad, el 0 no es natural porque no sirve para contar. Uno siempre cuenta desde el número 1. Pero bueno, otra característica tiene que esos números que yo escriba acá deben ser menores que 6. Entonces, ¿cuáles son los menores que 6 y que además son naturales? Son estos números. Entonces, ahora sí, por extensión, escribo que los números que cumplen estas dos condiciones son el 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, aquí marqué mal. ¿Por qué? Porque el 6 no pertenece a este conjunto porque el 6 no es menor que 6. Bueno, y cerramos las llaves. Pero así como los conjuntos que están escritos por comprensión se pueden escribir por extensión, también vamos a ver ejemplos como estos en los que vamos a convertir o vamos a expresar
conjuntos que están escritos por extensión y los vamos a expresar por comprensión. Para esto lo que debemos hacer pues es buscar qué es lo que sucede en esos conjuntos. Por ejemplo, el primer conjunto, el conjunto B, lo vamos a escribir aquí por comprensión. Cuando son números, se podría escribir, por ejemplo, aquí vemos que son los números 12, 13, 14 y 15. Aquí simplemente se podría escribir números naturales entre 12 y 15. ¿Sí? Con palabras se podría escribir y eso es válido. ¿Sí? Eso estaría bien, encerrado aquí entre llaves. Pero generalmente en matemáticas, como ya lo hemos visto, se acostumbra a escribir los X, tales que X, y aquí escribimos las condiciones, ¿no? Entonces, los elementos del conjunto, tales que cada elemento de ese conjunto, entonces, ¿qué condición cumple? Aquí sería, estos números son naturales, entonces tenemos que escribir, cada elemento pertenece a los números naturales, pero además hay otra condición, que debe estar entre 12 y 15. Hay dos formas de escribir que están entre 12 y 15. Lo escribimos así, entre 12 menor o igual que X, menor o igual que 15, y ya cerramos nuestras llaves. Aquí dice, estos son números naturales que están entre 12 y 15, pero también se podría escribir esto de otra forma, porque también lo podemos ver escrito, por ejemplo, así. Números naturales entre 11 y 16. Como no está incluido, sí, si cuando no colocamos el igual, quiere decir que no está incluido el 11 ni el 16, entonces empezaría desde 12 hasta 15, pero obviamente pues es como más fácil escribirlo así, ¿no? Ahora, para el segundo ejercicio, ¿cuál es la característica común entre todas estas palabras? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Qué son estos? Estos son días de la semana. Entonces vuelvo a decirles, se podría colocar aquí días de la semana, pero en matemáticas se acostumbra a colocar las X, tales que X. ¿Esto qué es? Miren que recuerden que la X significa un elemento, o sea, cada elemento. Por ejemplo, el martes, ¿qué es? Es un día de la semana. Entonces, aquí escribimos tales que X es un día de la semana. Observen que, por ejemplo, aquí en mi tablero no me cupo para escribir los demás días que me faltaron, como el viernes y el sábado. Muchas veces va a suceder eso. Cuando vamos a escribir por extensión, no los podemos escribir todos, entonces se termina con puntos suspensivos. Y por último, ¿qué condición cumplen todas estas palabras? Aquí lo tenemos. Águila, avestruz, anaconda, armadillo, alce y asno. ¿Cómo lo vemos? Pues esto qué son. ¿Este qué es? Es un animal. Otro animal. Todos estos son animales, pero tienen otra característica. Entonces, aquí voy a escribir los X, tales que X. Entonces, describimos uno. ¿El avestruz qué es? Es un animal. ¿Qué otra condición tienen? Que su nombre inicia con A. O con la letra A podríamos escribir. Algo clave que les quiero recordar es que cuando escribimos números, mucha gente se equivoca. Por ejemplo, aquí escribirían simplemente los números entre 12 y 15, pero números entre 12 y 15 hay muchísimos. Por ejemplo, el 12,3, el 12,5. Entonces, si estamos hablando de números naturales, además hay que especificar que son números naturales, ¿no? Vuelvo a decirles, muchas personas escribirían esto y esto no. Y si no escribimos esto, estaría mal escrito o no estaría bien determinado el conjunto por comprensión. Con esto termino mis ejercicios. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Lo que ustedes van a hacer son dos cosas. Primero, decir si estos conjuntos están escritos o por extensión o por comprensión. Y segundo, si está escrito por comprensión, escribirlo por extensión. Y si está escrito por extensión, escribirlo por comprensión. Recuerden que cuando uno le escribe por comprensión debe ser bien específico acerca de los elementos que están acá, ¿no? Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. El primer conjunto estaba escrito por extensión. ¿Por qué? Porque están escritos los elementos. Hay que ser lo más específico posible. Para escribirlo por comprensión, pues los X tales que X, cada elemento del conjunto es un día de la semana que empieza con la letra M. Aquí les quiero aclarar, bueno, aquí les aclaro una cosita. Ahora, aquí está por comprensión. X tales que cada elemento que yo escriba acá es una letra de la palabra matemáticas. Entonces, aquí tenemos que escribir cada una de las letras de la palabra matemáticas. Aquí generalmente uno se vería tentado a escribir M-A-T-E-M-A, pero en los conjuntos no hay necesidad de repetir los elementos, ¿sí? Simplemente se escriben una sola vez, por ejemplo.
La M, como ya la habíamos escrito, esta M no se escribe, esta A, esta T tampoco, lo mismo esta A. Todas las letras sin repetirlas. Por último, este está escrito por extensión, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, junio nada más. Entonces, X tal es que cada elemento del conjunto es uno de los 6 meses del año. Perdón, aquí de los primeros 6 meses del año. Hay que ser bien específico y ahora sí les quiero aclarar lo que les iba a aclarar acá. Hay que tener cuidado porque si aquí hubiera seguido una coma y puntos suspensivos, estaríamos hablando de que aquí estarían todos los meses del año. Como no terminó con coma y puntos suspensivos, quiere decir que son exactamente estos elementos. Lo mismo acá. No hay más elementos sino estos dos. No hay más elementos sino estos seis. Vuelvo a decirles, si termina con coma y puntos suspensivos, está diciendo que falta escribir elementos. Entonces, si hubiera terminado con coma y puntos suspensivos, aquí tendríamos que escribir que es uno de los meses del año, simplemente. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de conjuntos disponible en mi canal o en el link. Listo. No. Pues la verdad es que muy interesante. Vamos a darle también otro like a este profesor. Y pues bueno, digo ya en resumen de este último tema que vemos el día de hoy sobre por comprensión o por extensión los conjuntos. En resumen es lo siguiente, ¿sale? Como lo pudieron ver los ejercicios muy, muy buenos, ¿no? Que ahorita vimos en la clase ahí de YouTube. Eh, por comprensión es, tú tienes un conjunto, ¿sale? Y, ay, permítanme, se estaba escuchando aquí el audio del video. Y entonces, cuando hablamos de por comprensiones, si decimos que la V son un conjunto de vocales, dentro de las llaves vamos a poner a qué se refiere. Pues las vocales tal cual, ¿no? Y cuando hablamos por extensión, tendríamos que poner el ejemplo más claro, como lo mencionaban ahí, es cuáles son esas vocales. A, E, I, O, U. Por se llama por extensión porque vamos a poner ahí el detalle a lo que se refiere la comprensión. ¿Sale? Pero bueno, esta es la primera parte de nuestra clase en vivo de la materia Matemáticas Básicas. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Eh, Cualquier duda, cualquier comentario, recuerden, está el grupo de WhatsApp que tenemos. Pueden contactarme de manera individual. Y bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias a todos. Perdón, antes de irnos, no olviden revisar ahí su tarea y ejercicio en clase en la plataforma. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana.